Buenas noches, en la sesión de hoy vamos a hacer la resolución de dos ejercicios, continuando con lo que es el tema de algoritmos, ¿listo? Entonces los dos ejercicios están planteados acá. Vamos a hacer siempre de momento el análisis de lo que es el ejercicio con identificar la entrada, el proceso y la salida, ¿listo? Y después vamos a hacer la codificación en pseudocode. Entonces nos dice acá el primer ejercicio, en ambos casos es construir algoritmos, ¿de acuerdo? Dice, dado A y B, ¿ya? Hallar el valor de C y D según la siguiente fórmula, dice, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice C, que es una fórmula que es igual a 4 por A a la cuarta, más 3 por B por A, más B al cuadrado, todo sobre A al cuadrado menos B al cuadrado, y aquí D es igual a 3C al cuadrado más A más B dividido entre 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la entrada acá? Vamos a... Lo paso aquí, a ver si... Para este primer ejercicio, la entrada, siempre entrada, proceso y salida, no se olviden de esto. Ya, la entrada van a ser los valores A y B, ¿no es cierto? ¿Sí? Son estos valores, simplemente nos dice dado A y B, o sea, estos dos valores tenemos que hallar, ¿ya? Esto al final, como se está haciendo cálculos, van a ser números reales, ¿no es cierto? O sea, lo vamos a ver después. Y en el proceso tenemos que calcular C en función a esta fórmula, ¿no? Entonces, esto es simplemente hacerlo así. 4, todavía no les he enseñado a hacer, no les he enseñado a hacer potencias, creo, ¿no? Pueden hacerlo así, ¿no? Matemáticamente hablando es lo mismo. Ahora en algoritmos les he mostrado este simbolito, ¿no? Para elevar, pero si no les sale ese símbolo, a veces es dificultoso encontrarlo en el celular, lo estoy volviendo a escribir. O sea, así podrían hacerlo, ¿no? A la cuarta. Este es para potencias en pseudocode, pero reitero, si en el celular tienen problemas, bueno, no es mucho detalle hacerlo así, ¿no es cierto? Sería más 3 por b por a, así, ¿no es cierto? Más b al cuadrado, que puede ser b por b, y todo eso está dividido, abrimos paréntesis, ¿no es cierto? La división, para que toda esta resta, esta diferencia esté como denominador, sería c por c, perdón, a por a, que es al cuadrado, menos b por b, ¿no es cierto? Ahí está. Ese es el valor de c. El valor de d está definida por esta fórmula, que sería el valor de c, 3 veces el valor de c. Vamos a escribir aquí el numerador, 3 por c al cuadrado. O sea, esto es importante colocar, calcular el valor de d después, porque primero se tiene que obtener el valor de c. Si esto lo colocaran antes en el proceso estaría mal, ¿no? Porque no puedo calcular el valor de D si previamente no tengo el valor de C. Y ahí nos vamos a la definición de algoritmos, ¿no es cierto? Ahora, va a ser al final un conjunto de instrucciones que se van a ir ejecutando de manera secuencial, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Ojo con esto. Luego tendríamos acá más A, más B, y todo dividido entre 4. Esa es la fórmula. Hay que hacer esto en el proceso y en la salida tienen que salir C y D. Las variables que vamos a tener, bueno, es A, B, C y D, y estas son números, o son todos números reales, ¿no es cierto? Todos van a ser números reales. Bien, ahí tenemos el análisis, vamos a irnos a lo que es pseudocode. Entonces le voy a llamar algoritmo ejemplo. Ahí están las 4 variables, A, B, C, D, como reales, ¿de acuerdo? Como números reales. Aquí hay otro tipo que es numérico, que también incluye a los reales, pero tiene otro rango de valores. Cuando ya veamos el lenguaje de programación C#, ahí vamos a ver la variedad de tipos de datos que hay para cada clasificación que les he dado. Por ejemplo, para los enteros hay small int, tiny int, etcétera. O sea, de momento, perdón, byte se llama small int, long int, etcétera, que no vamos a ver de momento. Simplemente cuando estemos trabajando con algoritmos
De momento vamos a trabajar con esos 5 tipos de datos iniciales. ¿Listo? Y ya cuando veamos el lenguaje de programación vamos a introducir otros tipos de datos más. ¿Ya? Entonces en la entrada tenemos que leer el valor de A. Directamente lo voy a hacer rápido ahora. Leer A. Y tenemos que leer el valor de B. Ahora si quieren acá, un poquito más lo vamos a hacer como estamos ya acostumbrados a hacer esto. Vamos a decir acá, ingrese el valor de A. Aquí vamos a decir, ingrese el valor de B. ¿No? Y ahí tenemos el valor de A y tenemos el valor de B. Luego calculamos el valor de C. Entonces C, hacemos la asignación. Entonces sacamos este cálculo, lo vamos a revisar. Es 4A a la cuarta más 3AB. Entonces pueden hacerlo así. Ahí está el A a la cuarta. Y era más 3AB. Más 3 por A por B. Está B por A, pero saben que esto es conmutativa, la multiplicación, ¿no? O sea, no es problema si pongo 3 por A por B acá, ¿no? Más B al cuadrado, que sería B por B. Y esto se va a dividir entre A cuadrado menos B cuadrado. Entonces acá vamos a tener A por A menos B por B. Ahí, ¿no es cierto? Y luego calculamos el valor de D. No se olviden, acá es importante el orden en el que se calculen estos datos. El valor de B es 3C al cuadrado más A más B. Sería 3 por C, ya se calcula el valor de C, más A más B. Y si estoy bien, todo está dividido entre 4. Ahí está, ¿no? Está dividido entre 4. Y ya está. Aquí simplemente decimos el valor de C es, vamos a decir, y aquí concatenamos con el valor de C. Aquí decimos el valor de D es, y ahí está, ¿no? Y eso sería todo. Entonces estamos haciendo los cálculos y listo. Vamos a hacer correr. Se nos pide un valor para A. Voy a poner un valor básico, un 3 nada más. Un valor para B. Voy a colocar un 2 para que no sean números muy grandes. Y en teoría tendría que salir lo que hemos visto. Ya, si las fórmulas están bien. Ahí está el primer ejercicio. Hasta acá, sobre este ejercicio, sobre la resolución de este ejercicio, dudas o consultas. Consultas o dudas. Consultas y dudas a la 1, consultas o dudas a las 2. Le hice. Dime. Este tipo de estilo de algoritmos solo es para ejercicios cerrados, ¿no? O sea, como el ejemplo. No sé si me deja entender. ¿Cerrado te refieres a? Que ya está establecido ciertos valores. La fórmula ya está establecida, ¿no? ¿A esto te refieres eso? Sí. Sí, en este caso sí, el problema es eso y listo, al grano, nos vamos al grano. Por si acaso todavía estamos viendo algunas cositas. Si se dan cuenta, estamos haciendo combinación de todo tipo de ejercicios. La anterior vez les he pedido un problema o les he pedido 2 problemas para cálculo de porcentajes, ¿no es cierto? Aquí estaba más sencillito, es calcular una fórmula. Simplemente es para jugar un poquitito con los operadores aritméticos y tomar en cuenta cómo nos vamos a agrupar. El resultado sería totalmente distinto si aquí me olvido el paréntesis, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Saldría otra cosa, ¿sí o no? El denominador pensaría que fuera solamente esta parte y esto, todo el resultado de esta división se les restaría recién menos b al cuadrado, que no es correcto. Simplemente es para ver un poquitito y tener en cuenta los operadores aritméticos que tenemos. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. Dime.
Para el caso de potencias aquí en el pseudocode, para resumir, aquí está. Pueden hacerlo así, miren, 4 por a la cuarta sería así. Track. Aquí está. Ahí está. Aquí lo tienen. ¿Está bien? Ahí está. sí. Ya, yo pensé que no estaba, pero está acá. Y les decía, ¿no? Si no lo tienen, yo lo he escrito aquí directamente con mi teclado, es más fácil. Pero si por algún motivo no lo pueden sacar en el celular, bueno, pues entonces bueno, pueden hacer lo que he hecho hace rato, ¿no? Que matemáticamente, perdón, sigue siendo igual, ¿no? Por si acaso. No es lo mismo, obviamente es más largo. ¿Alguna otra consulta? Inge, una pregunta más. Dime. ¿Cuán importante es la sangría en la redacción aquí en el editor? Ya, a esa sangría, si se han dado cuenta, yo lo estoy colocando esto un poquito más adentro, le llamamos indentado, ¿ya? Voy a escribirlo acá. En programación le llamamos indentado. El indentado es muy importante para organizar nuestro código. Ahorita nuestro código está recto. O sea, estamos haciendo ahorita algoritmos secuenciales, o sea, líneas que se ejecutan tras de otra, siguiendo instrucciones nada más, ¿no? No está muy complicado, les soy sincero. Después vamos a ver otro tipo de estructuras de programación que son las selectivas. Después vamos a ver ciclos y demás. Ahí sí es necesario tomar en cuenta el indentado. El indentado significa generar niveles de código. Por ejemplo, el algoritmo empieza aquí y termina aquí. Entonces, estas líneas que están dentro del algoritmo no deberían estar así a la par. Miren, así pegadas, porque así a veces es difícil distinguir cuál es el inicio y cuál es el final. Yo le he puesto ahí un espacio de momento, si se han dado cuenta. No he hecho mayor énfasis en eso, pero sí le he puesto a todito un pequeño espacio, ¿no? Para que se den cuenta que hay. Incluso podría haber exagerado con el espacio así, para que se den cuenta que en realidad todas estas instrucciones están contenidas dentro de lo que es este algoritmo, que inicia acá con algoritmo y termina acá con esta palabra que es fin algoritmo. ¿Ya? Entonces, esta sangría, como dice su compañero, o indentado, como se llama en realidad, es muy importante en programación para organizar el código y poder que ese código sea legible. Porque después, dentro de este mismo código, vamos a crear otras estructuras que van a empezar aquí, su inicio, y digamos su final. ¿Ya? Y dentro de esta estructura va a haber más código. Ya no me deja, perdón. No me deja, algo pasó con... ¿Ya? Entonces acá puede haber más código. Y necesito saber que este código de acá le corresponde a esta otra estructura interna que está dentro del algoritmo. Y esto lo vamos a ver después. Entonces ahí se puede entender que hay una mejor comprensión del código. Es la forma de organizar. ¿Ya? De momento simplemente lo estoy haciendo así. Después, cuando veamos otras estructuras, vamos a trabajar mejor con el indentado. ¿Alguna otra consulta? Dicen buenas noches. En caso de que haya una potencia negativa, ¿cómo sería? Una potencia negativa. Sí. Por ejemplo, Mm, a a la menos 4. 4 elevado a la menos 2. A a la menos 2. Sí. Bueno, puedes hacerlo de dos formas, ¿no? Sería así. Pero si no tienes acceso a esto, matemáticamente hablando, esto sería 1 dividido entre a por a. A ver. ¿Está bien? Sí. Gracias, Listo. ¿Listo? Sí. Ya. Matemáticas, ¿no? Simplemente. ¿Ya? Hay modos de hacer. ¿Alguna otra consulta?
Bien, si no hay consultas, pasamos al ejercicio 2. Está, creo, fácil esto. Hallar el área y perímetro de un cuadrado. Dice, está súper fácil. Siempre entrada, proceso y salida, ¿ya? Entonces, si quiero hallar el área y el perímetro de un cuadrado, ¿cuál debería ser la entrada? Las medidas. El lado. Las medidas, ¿cuáles medidas? La medida. La medida, ¿cuál medida? ¿Cuál es esa el medida? lado. El lado, sí, simplemente un lado. Es un cuadrado, simplemente necesito un lado. ¿Ya? En el proceso, el área le voy a llamar A, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Al lado al cuadrado, o lado por lado, ¿no ve? Ahí está el área. ¿A qué es igual el perímetro del cuadrado? 4 por lado. 4 por el lado, muy bien. Ahí está el perímetro. La salida, A y P. Las variables, bueno, lado le hemos llamado A de área y P de perímetro. No nos especifica nada, entonces van a ser números reales, ¿ya? Si nos dijera que son enteros, entonces ya lo restringimos, pero como no nos dice nada, asumimos que siempre que son números reales, ¿no? Cuando no nos especifica qué tipo de dato va a ser. Ya lo hacemos genérico. Lo programamos. Bueno, estaba ahí esta resolución. Entonces vamos a definir aquí algunas variables. A de área, P de perímetro, y bueno, ya que le hemos llamado lado así, lado le vamos a llamar, ¿ya? Lado. ¿Ya? Entonces, aquí decimos escribir. Y decimos ingrese el lado del cuadrado, ¿no? Y aquí decimos leer el lado, ¿no? Leemos ese lado que tiene. Luego hacemos el cálculo. El área, hacemos la asignación, va a ser igual al lado por lado. Ahí está. Y el perímetro, hacemos la asignación, va a ser igual a 4 por el lado. Decimos después escribir el área es, y aquí concatenamos el área. Luego decimos escribir el perímetro es, y aquí concatenamos el valor de P. Ahí está. Uh-huh. 4, digamos, de lado. No quiero entrar a esto. En este caso coincide el área y el perímetro, ¿no? ¿Sí? Con un 4 va a coincidir, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a correr mucho más. Sí. Exacto, para que no coincida. ¿Listo? ¿Dudas, consultas sobre este ejercicio? Dudas, consultas a la 1, dudas, consultas a las 2 y a las 3. Inge, Dime, justo en el 3. y si le hacemos una modificación al algoritmo, si en todo caso nos pediría el lado teniendo el perímetro Es fácil. o el área. Simplemente despejas, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Algo más? Bien.
Vamos a detener la grabación acá. No se olviden que este video va a estar subido siempre, como siempre, a la plataforma, ya para que no sea más largo. Y deteniendo esto, por favor, les voy a hacer algunas recomendaciones para la actividad que tenemos mañana en nuestra clase. ¿Listo? Detenemos el video acá.